Cuando uno comienza la facultad, no sabe cómo concentrar sus energías y sus esfuerzos en el estudio. Al comenzar, las cosas parecen inalcanzables en muchos momentos, pero uno no debe dejarse vencer, aunque las cosas no salgan bien. En mi primer parcial de anatomía puse muchísimo esfuerzo, resumí 180 hojas, hice muchos gráficos y me faltaba un 30% del contenido que tenía que estudiar y directamente no me presenté al parcial. Y en ese momento pensé dejar la carrera porque no era mi formación previa. Yo venía de un industrial y jamás me había costado ninguna materia en el industrial, en ningún cálculo, y todos mis docentes me decían que tenía que dedicarme a la ingeniería y me querían como docente en ingeniería. Y esas cosas de la vida, que llegué a la universidad pensando en ser kinesióloga y en ese momento empecé a dudarlo. Y bueno, mi esposo en ese momento me dijo, bueno, fíjate, estás a mitad de año, a mitad de carrera, no puedes ir a ingeniería en este momento, entonces no dejes esto como una frustración. Da los parciales, da la materia, da el final como corresponde a fin de año, y después, si vos ves que esto no te gusta, cambia a ingeniería. Pero no dejes las cosas a medias, porque si no te vas a ir con la frustración de no haber podido resolver una materia. Y creo que ese es el desafío, encontrarle la vuelta, y aunque de primera instancia a veces no lo encontremos, no dejarnos vencer y asesorarnos por gente que lo haya logrado. Y a veces esa gente nos orienta de cómo usar nuestras energías y no malgastarlas en un esfuerzo que no llegamos a la meta. Bueno, espero que estas palabras les sirvan para no dejarse vencer con los problemas que se les pueda presentar en la carrera. Muchísimas gracias. ¿Me podría decir su nombre? Soy la licenciada Marina Agostini. Muchas gracias. Primer día en la clase de anatomía fue trágico porque primeramente los piletones estaban llenos de preparados con un olor a formol mortal. Un compañero nuestro saca un preparado de miembro superior cadáver y se lo coloca en la espalda, en el hombro a otra compañera y le hace movimiento de los dedos, el susto, los gritos terribles. El primer día de trabajo, cuando recién estaba recibida, mi primer paciente me hace pasar una bebé de 4 meses. Así que el miedo a equivocarme, me acordaba qué le tengo que hacer, qué maniobras, aunque yo había tenido rotación en casa cuna, pero el miedo. En la clase de anatomía fue tragicómico, porque primeramente los piletones que estaban llenos de preparados con un olor a formol mortal. Un compañero nuestro saca un preparado de miembro superior, un cadáver, y se lo coloca en la espalda, en el hombro, a otra compañera y le hace movimiento de los dedos, el susto, los gritos, terrible. El primer día de trabajo, cuando recién estaba recibida, mi primer paciente me hacen pasar una bebé de 4 meses. Así que el miedo a equivocarme, me acordaba qué le tengo que hacer, qué maniobras, aunque yo había tenido rotación en casa cuna, pero el miedo. Al otro día empezaban las clases, yo entraba en CBC y bueno, fuimos con mi mamá, mi hermano y una amiga de mi mamá a Buenos Aires a buscar pensión. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Teníamos 2 o 3 direcciones, fuimos a averiguar, algunas pensiones eran demasiado caras y otras no tenían lugar. Fuimos a la mañana temprano y estuvimos todo el día buscando pensiones y no encontrábamos. Y yo en un momento pensé, bueno, caramba, voy a tener que volver a mi pueblo porque no hay pensión. Y en un momento mi hermano le
dice a mi mamá, bueno, mami, yo volvámonos porque a mí me duele mucho la cabeza y no encontramos nada. Así que, bueno, mi mamá me miró y me dice, bueno, querido, me llamó por mi nombre, nosotros nos volvemos porque ya es tarde y a tomarlo de la cabeza. Así que, bueno, me bajaron los bolsos del auto, todos me dieron un beso y se fueron. Y yo quedé ahí en el medio del barrio Congreso, tipo 6, 7 de la tarde, con lluvia, con los 2 bolsos. Al otro día empezaban las clases. Así que bueno, empecé a caminar por el barrio hasta que finalmente vi un cartelito que hacía pensión, una puerta de un edificio antiguo, que era un conventillo, básicamente, y le pregunté a la dueña si tenía una habitación, me dijo que sí, y bueno, me metí ahí, y ese fue mi anécdota el día antes de que empiecen las clases. Una pensión en el barrio de Congreso, muy sospechosa, y bueno, ahí empezó toda la historia. Después me acomodé mejor. Al otro día empezaban las clases, yo entraba en el CBC y bueno, fuimos con mi mamá, mi hermano y una amiga de mi mamá a Buenos Aires a buscar pensión. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Teníamos 2 o 3 direcciones, fuimos a averiguar, algunas pensiones eran demasiado caras y otras no tenían lugar. Fuimos a la mañana temprano y estuvimos todo el día buscando pensiones y no encontrábamos. Y yo en un momento pensé, bueno, caramba, voy a tener que volver a mi pueblo porque no hay pensión. Y en un momento mi hermano le dice a mi mamá, bueno, mami, volvámonos porque a mí me duele mucho la cabeza y no encontramos nada. Así que, bueno, mi mamá me miró y me dice, bueno, querido, me llamó por mi nombre, nosotros nos volvemos porque ya es tarde y a tu hermano le duele la cabeza. Así que, bueno, me bajaron los bolsos del auto, todos me dieron un beso y se fueron. Y yo quedé ahí en el medio barrio Congreso, tipo 6, 7 de la tarde, con lluvia, con los 2 bolsos. Al otro día empezaban las clases. Así que bueno, empecé a caminar por el barrio hasta que finalmente vi un cartelito que decía pensión, una puerta de un edificio antiguo, que era un conventillo, básicamente. Y le pregunté a la dueña si tenía una habitación, me dijo que sí, y bueno, me metí ahí y ese fue mi anécdota el día antes de que empiecen las clases. Una pensión en el barrio de Congreso, muy sospechosa, y bueno, ahí empezó toda la historia. Después me acomodé mejor. A los estudiantes de UNAC, yo les diría que están en una de las profesiones más dignas del mundo, ¿no? Y que más satisfacciones le va a traer. Y que a veces cuando hay un tropezón y uno da una materia mal, es una contingencia más en la vida universitaria. Una materia mal se da bien, se recupera. Lo importante es saber, lo importante es conocer las materias y no aprobarlas. Sabiéndolas con tiempo, el aprobado va a llegar. El tema es seguir adelante, estudiando y con todas las ganas y con todo el amor a una profesión que le va a devolver eso, le va a devolver amor. Me parece muy fácil. Muchísimas gracias. ¿Sería tan amable decirme su nombre? Bueno, soy el licenciado Fernando Gallego y uno de los docentes de Agentes Físicos 1 y 2. Muchísimas gracias. A los estudiantes de UNAC, yo les diría que están en una de las profesiones más lindas del mundo y que más satisfacciones le va a traer. Y que a veces cuando hay un tropezón y uno da una materia mal, es una contingencia más en la vida universitaria. Una materia mal se da bien, se recupera. Lo importante es saber, lo importante es conocer las materias y no aprobarlas. Sabiéndolas con tiempo, el aprobado va a llegar. El tema es seguir adelante, estudiando y con todas las ganas y con todo el amor a una profesión que le va a devolver eso, le va a devolver amor de parte de los pacientes. Muchísimas gracias. ¿Sería tan amable decirme su nombre?
Bueno, soy el licenciado Fernando Gallego y uno de los docentes de Agentes Físicos 1 y 2. Muchísimas gracias. Una anécdota muy valiosa que tengo es que me ponía muy nerviosa los orales y decidí en el segundo año de la carrera de kinesiología cuando se abrió la escuela de ayudantes de biomecánica ingresar en ella, pero simplemente para vencer mi miedo y mi falta de orden para dar orales. Fue así como terminé hoy por hoy 15 años dando la materia de biomecánica y siendo docente en otras áreas también, en otras materias, pero la atesoro y lo valoro muchísimo. Fue un gran aprendizaje. Una anécdota muy valiosa que tengo es que a mí me ponía muy nerviosa los orales y decidí en el segundo año de la carrera de kinesiología, cuando se abrió la escuela de ayudantes de biomecánica, ingresar en ella, pero simplemente para vencer mi miedo y mi falta de orden para dar orales. Fue así como terminé hoy por hoy 15 años dando la materia de biomecánica y siendo docente en otras áreas también y en otras materias, pero lo atesoro y lo valoro muchísimo. Fue un gran aprendizaje. En mi primer clase como estudiante de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, curso Anatomía Descriptiva. La primera parte de la materia la tenemos en el aula con teórico, un desarrollo teórico, y luego vamos al laboratorio a tener nuestro primer encuentro con los preparados anatómicos. Debo reconocer que fue un encuentro bastante impresionable para mí y mi estómago, que por suerte se revirtió con el correr de las semanas. En mi primer clase como estudiante de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, curso Anatomía Descriptiva, la primera parte de la materia la tenemos en el aula con un teórico, un desarrollo teórico, y luego vamos al laboratorio a tener nuestro primer encuentro con los preparados anatómicos. Debo reconocer que fue un encuentro bastante impresionable para mí y mi estómago, que por suerte se revirtió con el correr de las semanas. Muchos años recibido, empecé a facultad de medicina en La Plata, después fui docente en distintas instituciones públicas y privadas. Y al principio yo pensaba una manera de ser docente que era transmitir conocimiento, que era un poco lo que había recibido también como modelo en la facultad de medicina, es decir, el docente se lucía porque sabía con lo que le presentaba a los alumnos. Así era mi modelo. Al principio me preocupaba por hacer la mejor disciplina, después vinieron los PowerPoint y era tener un buen PowerPoint, lucirme con conocimientos. En definitiva, que los alumnos digan cuánto sabe este, qué buen docente que es. Después, en el transcurso del tiempo, fui cambiando. Reflexioné bastante en mi formación como docente, en capacitaciones, sobre cómo repetimos la manera que nos enseñaron, después cuando nosotros nos toca enseñar. La Universidad Cahuete, coincidimos todos los docentes que estamos aquí en la universidad, que nos cambió la forma de pensar. O sea, es muy común que veamos que nosotros nos cambió la forma de la docencia, y aquí sí creo que hay definitivamente una orientación más al alumno como centro, tener una mirada más amplia sobre la trayectoria, la currícula, y también tratar de mediar con docentes, de tener más en cuenta el desarrollo de los alumnos, de tratar de aportar nosotros, pero respetando ese tiempo que el alumno es el propio proceso que lleva adelante, y aportando a través de la organización, de las clases, de las prácticas, que son muy importantes para que sean prácticas significativas, para que ayuden a través del caso, del problema, a través de una discusión, a través de la participación de los alumnos en clase, a poder significar esos conocimientos, el contenido que se dan. Bueno. Docente, yo no tenía muchos años de recibido. Empecé en la Facultad de Medicina de La Plata, después fui docente en distintas instituciones públicas, privadas, y al principio yo pensaba una manera de ser docente que era transmitir conocimientos, que era un poco lo que había recibido también como modelo en la Facultad de Medicina, es decir, el docente se lucía con lo que sabía y con lo que le presentaba a los alumnos. Así era mi modelo. Al principio me preocupaba por hacer la mejor filmina, después vinieron los PowerPoint y era tener un buen PowerPoint, lucirme con los conocimientos. En definitiva, que los alumnos digan cuánto sabe qué buen docente que es. Después, en el transcurso del tiempo, fui cambiando.
reflexioné bastante en mi formación como docente, en capacitaciones, sobre cómo repetimos la manera en que nos enseñaron, después cuando nosotros nos toca enseñar. La Universidad Caureche, coincidimos todos los docentes que estamos aquí en la universidad, que nos cambió la forma de pensar. O sea, es muy común que lo digamos entre nosotros, ¿no? Nos cambió la forma de ver la docencia, y aquí sí creo que hay definitivamente una orientación más al alumno como centro, tener una mirada más amplia sobre la trayectoria, la currícula, y también tratar de mediar como docentes, de tener más en cuenta el desarrollo de los alumnos, de tratar de aportar nosotros, pero respetando ese tiempo que tiene el alumno, ese propio proceso que lleva adelante, y aportando a través de la organización, de las clases, de las prácticas, que son muy importantes para que sean prácticas significativas, para que ayuden a través de un caso, de un problema, a través de una discusión, a través de la participación de los alumnos en clase, a poder significar esos conocimientos, esos contenidos que se dan. Bueno, y también creo que lo más importante es disfrutar, entusiasmarme con la docencia, no verlo como una carga, sino como un disfrute permanente y fundamentalmente como un aprendizaje, teniendo en cuenta que somos iguales, los alumnos y los docentes, y que todos aprendemos con lo que hacemos. Bueno, mi nombre es Arnaldo Medina, soy docente de una materia transversal en el Instituto de Ciencias de la Salud que se llama Organización y Gestión de Servicios y Sistemas de Salud, es decir, que es para todas las carreras prácticamente, y en este momento también cumplo funciones de gestión en la universidad. Y me dedico a la docencia hace más de 16 años. Digamos que me pidieron que recordara cuál fue o cómo fue la experiencia de esa primera clase, la cual tengo claramente en mi mente por todas las metidas de pata que cometí en esa primera clase. Recuerdo claramente que eran pocos alumnos, me paré enfrente, recordando toda la lección que había estudiado como si fuera un estudiante, y repetí como loro absolutamente todo lo que había estudiado. Lamentablemente no sé si ellos entendieron algo de todo lo que expliqué, porque creo que fue tan rápido que digamos, demostraba mi inexperiencia en esta cuestión
docente. Por otro lado, también en ese momento teníamos pocos recursos, eran estudiantes de ortesis y prótesis, y teníamos pocos recursos tecnológicos en ese momento, por lo cual ni siquiera un precioso cañón, tanto como los valoramos hoy, teníamos como para mostrar imágenes de los productos o de los dispositivos que estábamos manejando. Nada, simplemente que esto de la docencia es, como ya nunca se dijo, un sacerdocio, es muy linda ejercerla, pero uno necesita muchos años de experiencia para poder por lo menos mejorar un poquitito. Así que bueno, nada, simplemente recordar esos inicios y simplemente estar agradecido tanto a las instituciones como a los alumnos la posibilidad que nos brindan de poder crecer, porque en realidad si hay algo que sucede es que nosotros como docentes aprendemos tanto o más que los alumnos ejerciendo esta profesión. Gracias. Bueno, una vez trabajando acá en La Plata en un consultorio que había montado, una paciente viene con una compresión cervical para la cual procedo a hacerle, después de algunos ejercicios, una tracción cervical. En un momento, la paciente en el cúbito de la camilla comienza a hacer una tracción y la paciente tenía una peluca. Yo no me había dado cuenta y me quedo con la peluca en la mano después de la tracción. Fue un momento inolvidable. Bueno, una vez trabajando acá en La Plata en un consultorio que había montado, una paciente viene con una compresión cervical para la cual procedo a hacerle, después de algunos ejercicios, una tracción cervical. En un momento la paciente en decúbito en la camilla comienzo a hacer la tracción y la paciente tenía una peluca. Yo no me había dado cuenta y me quedo con la peluca en la mano después de la tracción. Fue un momento inolvidable. Bueno, les quería contar que yo soy primera generación de profesores en la familia, que mi papá y mi mamá no pudieron estudiar y trabajaban mucho, mi papá en el campo y mi mamá había logrado ser maestra hasta los 16 años, así que vivieron esto con mucho orgullo. Yo pude estudiar en la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, y me costó, trabajé toda la carrera, pero les digo que se puede. Así que, bienvenidos. Bueno, les quería contar que yo soy primera generación de profesionales en la familia, que mi papá y mi mamá no pudieron estudiar, ellos trabajaban mucho, mi papá en el campo y mi mamá había logrado ser maestra hasta el colegio secundario, así que vivieron esto con mucho orgullo. Yo pude estudiar en la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, y me costó, trabajé toda la carrera, pero les digo que se puede. Así que, bienvenidos. Bueno, era una época complicada en mi vida personal, de dolor y frustración. Ya venía de no poder avanzar en una carrera deportiva, por decirlo de alguna forma, con una lesión y que me impidió avanzar. Pero cuando me di cuenta que moría de ganas de ir a la universidad, en tercer año de la escuela me tuve que poner a trabajar para juntar plata para tenerla para 2 años después
poder ir a la universidad. Así que en el 91 empecé el CBC, fui 3 clases, 3 semanas y abandoné porque era imposible, no llegaba a estudiar. Súper difícil, un año de química de la escuela fue una clase del CBC. Así que ahí abandoné y seguí trabajando para prepararme distinto, porque sí era imposible. En el 92 volví a empezar, me fue un poco mejor, promocioné Sociedad de Estado, Científico, esas materias creo, pero biología, matemática, física y química era imposible, gastaba fortuna en profesores particulares. Y dije, para esto pago una universidad privada y ya estoy en primer año. Así que otra vez, febrero del 93, primer día de clase, curso de ingreso, de mucho estudio, mucho trabajo, y ahí sí entré, aprobé el examen, y en abril del 93 pude llegar a mi primer día de clase de la universidad con muchísima alegría y con muchísima expectativa. Yo vivía y sigo viviendo en Wilde, en Avellaneda, y tenía 2 opciones, o ir a estudiar a Buenos Aires o ir a estudiar a La Plata. Hoy tenemos la suerte de tener la universidad acá en el medio entre esas 2 universidades, que eso es una ventaja, una fortaleza importante. Yo tenía que viajar en ese momento en varios medios de transporte. El primer medio de transporte era el micro, que me dejaba en la estación de tren de Quilmes, y en Quilmes tomaba el tren hasta la estación de La Plata, y ahí tenía 2 opciones, o era tomar un colectivo que daba toda la vuelta por La Plata para llegar a la facultad, o caminar 25 cuadras. Y por una cuestión económica y por una cuestión de tiempos, optábamos por caminar. Y aparte de salud también, ¿no? Porque era una linda caminata por el Paseo del Bosque. ¿Alguna vez llegó tarde a alguna clase? Obviamente, y no por querer llegar tarde o por motivos personales, sino por el tren se atrasaba en esa época, no era eléctrico, se suspendían los trenes, a veces salíamos corriendo hasta Calchaquí para tomar el Río de la Plata, que era un micro que pasaba en esa época, y a veces uno llegaba tarde. Pero siempre, en general, encontraba la contemplación del profesor, donde uno le explicaba y tenía la contemplación. Era docente de anatomía del profesorado de educación física en la Universidad de La Plata. Tenía una amiga que era profesora de ciencias de la educación y a la que le pedí que escuchara una de mis clases para ver en qué podía mejorar. En ese entonces yo me creía bueno dando clase. Tenía la pasión y la soberbia de mi juventud. Hablaba claro, con buena dicción, conceptos ordenados. Daba clase de la manera en que yo había aprendido. Daba clase como a mí me la habían dado. Suponía que me iba a decir algo como, la verdad que sos muy buen docente. Quizá prestando atención a algunos detalles puedas aún ser mejor. Pero mi amiga, una vez que me escuchó, me dijo: tu clase es repetitiva, previsible, aburrida, no estimulas ni el espíritu crítico ni creativo, y la participación que buscas es para que los estudiantes repitan lo que dijiste antes. Su juicio no fue por supuesto lo que me esperaba, pero si yo lo había pedido, confiando en el criterio de mi amiga, debía al menos reflexionar al respecto. Un tiempo después intenté hacer una experiencia docente distinta, un curso de biomecánica. Esta vez la propuesta estaba fuera de la currícula, es decir, no era obligatoria. La hacíamos los sábados por la mañana. Uno de los objetivos era la diversión, otro, la reflexión y resolución de problemas mientras se escuchaba música, tomaba mate y se trabajaba en equipo. Trabajamos con un amigo mucho en la planificación. El resultado fue un éxito, tanto para las y los estudiantes como para nosotros. Me di cuenta que esa actividad tenía más que ver con el camino que quería transitar. No podía volver a dar clases de anatomía de la forma tradicional. No había cumplido 28 cuando entonces renuncié a mi cargo de profesor adjunto interino. Y si bien continué ininterrumpidamente mi actividad docente, no fue hasta el 2012, en la UNAF, en que volví a reencontrarme con la anatomía.
sucedió hace muchos años. Yo aún no había cumplido 28. Era docente de anatomía en el profesorado de educación física en la Universidad de La Plata. Tenía una amiga que era profesora en ciencias de la educación y a la que le pedí que escuchara una de mis clases para ver en qué podía mejorar. En ese entonces yo me creía bueno dando clase. Tenía la pasión y la soberbia de mi juventud. Hablaba claro, con buena dicción, conceptos ordenados. Daba clase de la manera en que yo había aprendido. Daba clase como a mí me la habían dado. Suponía que me iba a decir algo como: la verdad que sos muy buen docente. Quizá prestando atención a algunos detalles puedas aún ser mejor. Pero mi amiga, una vez que me escuchó, me dijo: tu clase es repetitiva, previsible, aburrida, no estimulás ni el espíritu crítico ni creativo, y la participación que buscás es para que los estudiantes repitan lo que dijiste antes. Su juicio no fue, por supuesto, lo que me esperaba, pero si yo lo había pedido, confiando en el criterio de mi amiga, debía al menos reflexionar al respecto. Un tiempo después intenté hacer una experiencia docente distinta, un curso de biomecánica. Esta vez la propuesta estaba fuera de la currícula, es decir, no era obligatoria. La hacíamos los sábados por la mañana. Uno de los objetivos era la diversión, otro, la reflexión y resolución de problemas mientras se escuchaba música, tomaba mate y se trabajaba en equipo. Trabajamos con un amigo mucho en la planificación. El resultado fue un éxito, tanto para las y los estudiantes como para nosotros. Me di cuenta que esa actividad tenía más que ver con el camino que quería transitar. No podía volver a dar clases de anatomía de la forma tradicional. No había cumplido 28 cuando entonces renuncié a mi cargo de profesor adjunto interino. Y si bien continué ininterrumpidamente mi actividad docente, no fue hasta el 2012 en la UNAG en que volví a reencontrarme con anatomía. Terminé de cursar en el año 2001, en diciembre, me recibí en el año 2002, en marzo, y junto con eso explotó toda la economía argentina. Con la única plata que tenía, me compré un tercio de gasolina y empecé a trabajar haciendo domicilio en una clínica y cobrando el cops y el patacones. Y la verdad que en ese momento jamás me imaginé que iba a desarrollarme tanto en la vida profesional y participar de tantos congresos y eventos a nivel de Argentina y del exterior. Mi nombre es Oscar Roncio, soy licenciado en terapia física, profesor en la UNAG y creador del método MEP. Terminé de cursar en el año 2001, en diciembre, me recibí en el año 2002, en marzo, y junto con eso explotó toda la economía argentina. Con la única plata que tenía me compré un TENS y un ultrasonido y empecé a trabajar haciendo domicilios en alguna clínica y cobrando en LECOPS y en patacones. Y la verdad que en ese momento jamás me imaginé que iba a desarrollarme tanto en la vida profesional y participar de tantos congresos y eventos a nivel de Argentina y del exterior. Mi nombre es Oscar Roncio, soy licenciado en terapia física, profesor en la UNAG y creador del método MEP. Mi primer día de universidad, lo recuerdo como si fuera hoy. Era 1 de febrero, hacía mucho calor y yo iniciaba el curso de ingreso intensivo y eliminatorio. Cuando salí del subte y vi ese edificio, si bien había estado para la inscripción, distinto era empezar a cursar. Me sorprendió, no se parecía en nada a mi escuela secundaria. Después de andar por algunos pasillos y de subir bastantes escaleras, encontré el aula. Éramos más de 100 estudiantes y estaba por empezar la clase de química orgánica. Cuando salí estaba preocupada, porque ese primer contacto con la facultad había sido como estar frente a una pared enjabonada y tener la consigna de subirla. Si bien con 17 años había un montón de cosas que no tenía en claro, sí tenía el deseo de ser kinesióloga. Así que mi pregunta era, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a aprobar este examen? Si hasta se había creado
un instituto privado para preparar estudiantes para ese examen puntual. Y no estaba en mis posibilidades, claro. Así que estudié muchísimo. Llegó el día del examen, era un choice de 100 preguntas. Al día siguiente me enteré que lo había aprobado. Y realmente crecí muchísimo a partir de ese momento. Entendí que podía. Así que lo que quiero transmitirles es que si yo pude detectar el deseo, hacer el esfuerzo y finalmente lograrlo, ustedes también pueden. Mi primer día de universidad, lo recuerdo como si fuera hoy. Era 1 de febrero, hacía mucho calor y yo iniciaba el curso de ingreso intensivo y eliminatorio. Cuando salí del subte y vi ese edificio, si bien había estado para la inscripción, distinto era empezar a cursar. Me sorprendió, no se parecía en nada a mi escuela secundaria. Después de andar por algunos pasillos y de subir bastantes escaleras, encontré el aula. Éramos más de 100 estudiantes y estaba por empezar la clase de química orgánica. Cuando salí estaba preocupada, porque ese primer contacto con la facultad había sido como estar frente a una pared enjabonada y tener la consigna de subirla. Si bien con 17 años sabía un montón de cosas que no tenía en claro, sí tenía el deseo de ser kinesióloga. Así que mi pregunta era, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a aprobar este examen? Si hasta se había creado un instituto privado para preparar estudiantes para ese examen puntual. Y no estaban mis posibilidades, claro. Así que estudié muchísimo. Llegó el día del examen, era un choice de 100 preguntas. Al día siguiente me enteré que lo había aprobado. Y realmente crecí muchísimo a partir de ese momento. Entendí que podía. Así que lo que quiero transmitirles es que si yo pude detectar el deseo, hacer el esfuerzo y finalmente lograrlo, ustedes también pueden. Comienzo. Yo recuerdo que quería ser periodista, en principio. Y me imaginaba que iba a tener un programa de radio, iba a poder hablar y otros iban a poder escuchar lo que yo decía, que iba a ser interesante. Con el poder de la radio, que entra a todos los domicilios. De repente estás en todos lados, trabajo, autos en la calle, etc. Y ese día me encantaba, me fascinaba. Este año tengo ciertas dificultades en agarrar ciertas crisis emocionales. Y ante esas dudas, yo decido dejar todo. No puedo continuar, no me puedo concentrar, decido dejar. Consigo la posibilidad de intentar hacer las cosas, y me va bien porque me puedo conversar con compañeros, con compañeras, me consigo y no me cuesta. Después en la vida práctica, cuando estuve Yo recuerdo que quería ser periodista, en principio. Y me imaginaba que iba a tener un programa de radio, iba a poder hablar y otros iban a poder escuchar lo que yo decía. Creí que iba a ser interesante. Con el poder de la radio que entra a todos los domicilios. De repente estás en todos lados, trabajo, autos en la calle, etc. Y esa idea me encantaba, me fascinaba. Ese año tengo ciertas dificultades en la carrera y ciertas crisis emocionales. Y ante esas dudas, yo decido dejar todo. No podía continuar, no me podía concentrar, decido dejar todo. Consigo la posibilidad de entrar a tarjeta naranja en Córdoba, yo soy cordobés, y me va bien porque, bueno, puedo concursar un poquito con mis compañeros, ellos van quedando, yo sigo en entrevistas, etc. Y logro el puesto. Después en la vida práctica, cuando yo tenía que vender algo, no era el problema hablar con el otro, era lo que yo decía. Me parecía como que lo estaba engañando desde cierto lugar. Entonces, en la vida práctica, habré estado capaz máximo 2 meses, no aguanté y me fui. Pero ya ese año, 1996, con tantas crisis en el medio, ya me sentía bastante mal.
Entonces llego a casa, me acuerdo esa tarde, y medio llorando, hablo con mis padres y les cuento que no lograba cerrar un capítulo mío, no sabía qué quería hacer. Ellos me tranquilizan y me dicen, hacete un curso de orientación vocacional que por ahí lo resolvés por ese lado. Lo hago y me da el 78% hacia el lado de la salud, medicina o sus ramas. Yo sabía que del otro lado del escritorio no me veía, con mi espíritu siempre inquieto, yo movedizo y qué sé yo, en ese rol de recetar no me veía. Y sí me veía mucho escuchando a los otros, eso sí me interesaba. La carrera tiene muchas etapas en las que piensa que no va a poder con el desafío, pero lo importante es ir paso a paso. No importa el tiempo que no tarde en desarrollar la carrera, lo importante es llegar. La meta es el objetivo y en la carrera uno va a tener distintas adversidades, tanto familiares como laborales, económicas. A veces te vas a topar con algún examen que te cuesta superarlo, pero lo importante es siempre dar un paso más, un paso adelante y tener tolerancia a la frustración. Tenemos que tener una fuerte tolerancia a la frustración porque ese desafío justamente en algunos momentos nos hace trastabillar, nos hace caer, pero hay que levantarse y seguir adelante y terminar. Muchas etapas en las que piensa que no va a poder con el desafío. Pero lo importante es ir paso a paso. No importa el tiempo que uno tarde en desarrollar la carrera. Lo importante es llegar. La meta es el objetivo. Y en la carrera uno va a tener distintas adversidades, tanto familiares como laborales, económicas. A veces te vas a topar con algún examen que te cuesta superarlo, pero lo importante es siempre dar un paso más, un paso adelante y tener tolerancia a la frustración. Tenemos que tener una fuerte tolerancia a la frustración porque ese desafío justamente en algunos momentos nos hace trastabillar, nos hace caer, pero hay que levantarse y seguir adelante y terminar. Perfecto.